En Zombie Reddit, la historia de hoy es: La ex de mi tío y sus hijos lo abandonaron cuando estaba muriendo, me dejó toda su herencia y ahora quieren quitármela. Intentaré explicar esta situación lo mejor que pueda, así que les pido algo de paciencia. Soy una mujer de 34 años que hace poco perdió a su tío de 55 años. Él había estado batallando contra un cáncer de páncreas durante los últimos meses. Como lo detectaron tarde, los doctores hicieron todo lo posible, pero lamentablemente no pudieron salvarlo. Mi tío y yo teníamos una relación muy especial. Es el hermano pequeño de mi madre, y la gente siempre decía que éramos como dos gotas de agua. En mi juventud, era mi tío favorito, pero cuando se casó y se fue a vivir con su nueva familia, perdimos un poco el contacto. Cuando él tenía unos 25 años, empezó a salir con una mujer que llamaremos Meridive. Nadie en la familia la quería porque se comportaba de manera creída, y siempre parecía estar juzgando a todos, pero mi tío estaba completamente enamorado de ella. Después de 2 años de relación, le pidió matrimonio, se casaron y se mudaron a otro estado. A partir de ese momento, mi tío empezó a alejarse de nuestra familia, lo que nos dolió mucho, pero no podíamos hacer nada al respecto. Con Meridive tuvo 2 hijos, Kevin y Sara. Estuvieron casados casi 16 años, pero el matrimonio acabó cuando Meridive engañó a mi tío con su jefe y él los descubrió. Mi tío quería intentar salvar la relación, pero fue ella quien pidió el divorcio y terminó todo. Después de esto, mi tío sintió que no podía seguir viviendo tan lejos de su familia y decidió volver. Desafortunadamente, esta decisión afectó su relación con sus hijos. Aunque eran adolescentes, todavía eran menores de edad, y después de muchos problemas, decidieron quedarse con su madre. El acuerdo de custodia le daba a mi tío derecho a verlos, pero los chicos no querían saber nada de él. Meridive lo había convertido en el villano de la historia ante sus hijos, haciéndoles creer que él era una persona tóxica y que ella solo había aguantado el matrimonio por ellos, pero que ya no podía más porque mi tío era una persona terrible. Por alguna razón, sus hijos se creyeron todo esto, aunque me cuesta imaginar que alguien tan tranquilo y reservado como mi tío pudiera hacer algo para que sus propios hijos lo odiaran. El caso es que Meridive manipuló a los chicos para que cortaran todo contacto con su padre. Hasta el último día de su vida, mi tío intentó comunicarse con ellos de todas las formas posibles, pero nunca respondieron. Incluso cuando yo intenté contactarlos por redes sociales después de que le diagnosticaran el cáncer, me ignoraron completamente. Durante los últimos 10 años, mi tío vivió cerca de nosotros, a un par de calles de mi familia y de mí. Como siempre nos habíamos llevado tan bien cuando yo era más joven, decidimos volver a conectar con él cuando regresó. Obviamente estaba pasando por momentos muy difíciles y nos necesitaba. Poco a poco empezó a contarnos más sobre su vida, y descubrimos que fue Meridive quien lo convenció de alejarse de la familia. Ella decía que nosotros siempre la menospreciábamos y no la queríamos, aunque en realidad era ella quien no nos apreciaba. También fue ella quien lo hizo renunciar a su sueño de ser escritor, a pesar de que lo sabía desde el principio, y lo obligó a trabajar en ventas, porque pensaba que la escritura no tenía futuro, y era una carrera inestable. No era feliz como vendedor, lo que significaba que no destacaba en su trabajo y le costaba ganar suficiente dinero, ya que su sueldo dependía principalmente de comisiones. Como tenía una familia que mantener, tampoco podía renunciar, y esto creó mucho resentimiento en su matrimonio. A pesar de todo, siempre intentó hacer que las cosas funcionaran con Meridive, mientras ella constantemente amenazaba con dejarlo. Al final, eso fue exactamente lo que pasó, y esto destrozó aún más a mi tío porque había intentado con todas sus fuerzas hacer que funcionara, y había renunciado a todo lo que le hacía feliz por su familia. Al final, nada de eso importó porque Meridive lo engañó y sus hijos le dieron la espalda. Me sentía terrible por él, así que decidí estar a su lado todo lo posible. En estos últimos 10 años, me he casado y he tenido mi primer hijo, y todos éramos muy cercanos a mi tío. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, sabía que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Decidí pasar todo el tiempo posible con él porque realmente no tenía a nadie más, y aunque tenía una enfermera que lo cuidaba, sabía que necesitaba apoyo emocional. Lo visitaba todas las tardes después del trabajo sin falta, pasaba aproximadamente 1 hora y media con él, y también los fines de semana. Mis padres y mi familia también estuvieron ahí para él. Nos aseguramos de que fuera feliz antes de irse, y creo que lo conseguimos. Lo hice simplemente porque él era muy especial para mí. Era más un amigo que un tío, y nunca esperé nada a cambio. Por eso me sorprendí tanto cuando me enteré hace unos días, a través de su abogado, que me había dejado toda su herencia. No tenía idea de que había acumulado tanta riqueza en los últimos 10 años. Según su abogado, había estado trabajando como escritor fantasma desde que regresó, no como vendedor como nos había dicho. Además, vivía de manera muy modesta,
así que nunca hubiéramos imaginado que tenía tanto dinero. Me sentí muy feliz de que me dejara todo, no por la cantidad de dinero ni porque pudiera asegurar el futuro de mi hijo con esa herencia, sino porque había sido tan considerado conmigo. Pero claro, ahora su familia ha empezado a aparecer como buitres porque también quieren su parte. Hace 2 días, mis padres me contaron que Meridive, su novio, que por cierto es bastante más joven que ella, y sus hijos se presentaron en su casa exigiendo hablar con ellos o que les dieran los datos del abogado de mi tío. Querían hablar sobre el testamento porque hasta ahora nadie los había contactado sobre la herencia, y les parecía muy sospechoso. Mis padres no les hicieron caso y amenazaron con llamar a la policía si no se iban. Cuando me lo contaron, me quedé en shock de que tuvieran el descaro de venir a pedirnos que mi tío los hubiera incluido en su testamento. Como ya habían ido a casa de mis padres, estaba esperando que también vinieran a la mía. De alguna manera averiguaron dónde vivía y ayer se presentaron aquí. Pero conmigo cambiaron completamente su actitud. Meridive y sus hijos dijeron que solo querían pedir perdón. Según Meridive, se había dado cuenta de que no había tratado bien a mi tío, y que no tenía derecho a poner a sus hijos en su contra. Kevin y Sara también actuaban muy arrepentidos por todo. Incluso lloraron mientras me hablaban, diciendo que lamentaban mucho haber dejado que su padre muriera sin darle una oportunidad. Básicamente, intentaron venderme la historia de que en las últimas semanas, después de la muerte de mi tío, Meridive se había estado sintiendo muy culpable por todo lo que le había hecho pasar. Según ellos, finalmente les había contado la verdad sobre el divorcio a sus hijos, y aunque al principio se sintieron muy decepcionados con su madre, decidieron perdonarla y vinieron a presentar sus respetos a su padre. Podría haberlos echado, pero tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaba esta farsa. Así que les pregunté por qué habían sido tan groseros con mis padres pero estaban siendo tan amables conmigo. Pensé que los había pillado, pero ni siquiera habían pensado bien su historia. Meridive me dijo que la única razón por la que había sido cortante con mis padres era porque mi madre nunca había sido amable con ella cuando salía con mi tío. Por eso no sentía que tuviera que ser amable con mi madre, pero yo sabía la verdad. Sabía que era ella quien nunca había querido a mi familia. Después de esa explicación, les pregunté por qué habían tardado tanto en contactar con la familia, ya que mi tío había fallecido hace casi un mes. Fui muy directa y les dije que si estaban aquí solo por la herencia, estaban perdiendo el tiempo. Inmediatamente empezaron a hacerse los inocentes, diciendo que la herencia era lo último que les importaba, aunque yo sabía perfectamente que era lo único que les importaba, porque eso mismo le habían dicho a mis padres cuando fueron a su casa. No sé qué intentaban conseguir, pero lo estaban haciendo fatal, y me cansé muy rápido de su teatro. Eran muy predecibles, y antes de que pudieran pedirme los datos del abogado de mi tío, decidí decirles que podría dárselos, pero que sería inútil porque el testamento no tenía nada que ver con ellos, y por eso el abogado ni siquiera se había molestado en contactarlos. Fue entonces cuando se pusieron a la defensiva y dejaron de hacerse los buenos e inocentes. Me dijeron que esto no era asunto mío porque yo no era parte de su familia, y que estaban seguros de que mi tío les habría dejado algo a sus hijos, aunque fuera poco, ya que había estado trabajando como vendedor. Y si no otra cosa, al menos les habría dejado la casa que había comprado para ellos, porque había hablado mucho de eso en los correos que les siguió enviando durante los últimos 10 años. Cuando mencionaron eso, me di cuenta de que en realidad habían estado leyendo todos esos correos, pero simplemente nunca se habían molestado en responder. No sé por qué, pero eso me hizo explotar, y les dije que estaban equivocados. Mi tío no les había dejado absolutamente nada, que es exactamente lo que se merecían. Les dije que durante los últimos 10 años, Kevin y Sara habían sido horribles con su padre, y que ahora están en sus 20s, así que no son demasiado jóvenes para entender las consecuencias de sus actos. El hecho de que aparecieran solo ahora para reclamar su herencia, demostraba lo terribles que son, y les dije que no me sorprendía que fueran así, teniendo en cuenta cómo es su madre. Ella los puso en contra de su padre haciéndolo parecer el malo solo para conseguir su custodia, y sacarle todo el dinero posible de manutención. Aunque al final mi tío logró evitar pagar pensión alimenticia gracias a sus buenos abogados y a la infidelidad de ella. Y como si no fuera suficientemente malo haberlo alejado de sus amigos y familia, obligarlo a trabajar en un trabajo sin futuro que odiaba, y engañarlo con su jefe, ahora había decidido volver incluso después de muerto para sacarle más dinero. Les dije que lo peor de todo era que incluso sabiendo qué tipo de persona era Meridive, a Kevin y Sara no parecía importarles. Seguían de su lado fingiendo que venían a pedir perdón, pero en realidad solo querían la herencia. Les dije que deberían estar avergonzados, pero que ni siquiera eso era suficiente porque mi tío se había ido sabiendo que a su familia no le importaba lo más mínimo, ya que ni siquiera aparecieron cuando se estaba muriendo.
Por eso había decidido dejármelo todo a mí, así que podían olvidarse de la herencia porque no iban a ver ni un centavo. Les dije que podían llevarlo a los tribunales si querían, pero que iban a perder porque cualquiera podía ver que no se merecían a mi tío. Después de decirles todo esto, les cerré la puerta en la cara. Se quedaron fuera, exigiendo que abriera, pero les dije que iba a llamar a la policía. Y a diferencia de mis padres, yo lo decía muy en serio. Al final se fueron y me sentí muy satisfecha conmigo misma porque, después de todo lo que le hicieron pasar a mi tío, sentí que esto era lo mínimo que podía hacer por él. Él nunca pudo decirles lo que sentía, pero me sentí mucho mejor después de gritarles. No me arrepiento, pero mis acciones han molestado un poco a mi madre, principalmente porque después de ese incidente, empezaron a bombardearnos con mensajes y correos. Y no solo a mí, también a mis padres, mis abuelos y otros familiares. Están molestando a toda la familia ahora mismo. Y aunque los bloqueamos, simplemente crean nuevas cuentas y siguen acosándonos. No sé cómo lo están haciendo tan rápido, ya que solo han pasado 24 horas, pero me han enviado al menos 1000 mensajes y correos en estas pocas horas. Y estoy segura de que están haciendo lo mismo con mis padres y abuelos. Esto todavía lo podíamos aguantar, pero hace una hora aproximadamente, crearon una cuenta de Facebook específicamente para esto y empezaron a publicar sobre lo horrible que había sido con ellos. También contaron con todo detalle lo mala que había sido mi madre con Meridive cuando salía con mi tío, y que por eso ella le había hecho alejarse de su familia, porque todos éramos así. Se estaban haciendo pasar por víctimas y diciendo que mi familia y yo le habíamos lavado el cerebro a mi tío para que me lo dejara todo a mí en vez de a sus hijos. Sin importarles que sus hijos ni siquiera lo visitaron cuando se estaba muriendo, y que la propia Meridive lo había engañado y después había puesto a sus hijos en su contra. Obviamente nadie se está creyendo esto, pero nos están etiquetando a nosotros, a miembros de nuestra familia, e incluso a mis suegros. Han etiquetado a varios de nuestros amigos en la publicación, así que todos la han visto. No es un problema muy grave, pero es bastante molesto porque tenemos que explicar la situación a todo el mundo y pedirles que bloqueen a estas personas. Ha causado algunos problemas y mi madre me ha estado regañando durante media hora antes de que empezara a escribir esto porque piensa que si simplemente los hubiera echado y no les hubiera seguido el juego, nada de esto estaría pasando. Ella cree que no había necesidad de gritarles o decirles nada. Que debería haberlos echado llamando a la policía y pidiéndoles que se fueran, como ella había hecho, pero yo no estoy de acuerdo con eso, y acabamos discutiendo por esto. Creo que era necesario decirles lo que pensaba porque de verdad los odio. Odio lo que le hicieron a mi tío porque, como ya dije, él era muy especial para mí, y nunca tuvo la oportunidad de decirles a estas personas cómo se sentía. Esto es lo mínimo que puedo hacer por él. Y lo más importante, me siento mucho mejor a nivel personal por haberles dicho sus verdades a la cara. Ni siquiera creo que las consecuencias sean tan graves. Podemos amenazarlos con demandarlos y hacer que se callen. Creo que mi madre está exagerando, no creo que haya sido tan malo gritarles y restregarles en la cara lo de mi herencia. En fin, me gustaría tener otras opiniones sobre esto y como mi esposo está de acuerdo conmigo, pensé que Reddit sería un buen lugar para pedir consejo. Soy la mala por gritarle a la familia que abandonó a mi tío, por cómo lo trataron, y por decirles que me dejó todo a mí y nada a ellos. Actualización 1. He estado pensando en todo esto y creo que mi madre tenía algo de razón. No debería haberme metido con ellos, aunque tampoco creo estar totalmente equivocada. Nadie pasó tanto tiempo como yo cuidando a mi tío y estando ahí para él. Y aunque él intentaba no hablar mucho del tema, a veces me decía lo triste que estaba porque sus hijos hubieran decidido no verlo, incluso después de saber que estaba enfermo. Yo trataba de darle esperanzas, pero él conocía bien a sus hijos. Sabía que no vendrían y me duele que tuviera razón. No creo que pueda explicarle este tipo de frustración a nadie más. Porque aunque yo estuviera ahí para él, sabía que siempre extrañaría a sus propios hijos. Como madre, ni siquiera puedo imaginar pasar por lo que él pasó. Y todo porque se negó a pagar pensión alimenticia a una mujer que lo había engañado. Nunca pudo decirles nada y ellos pensaron que podían hacer lo que quisieran, que podían simplemente aparecer cuando les diera la gana y exigir su herencia como si tuvieran derecho. Creo que era importante que alguien les dijera que no podían hacer esto. No podían tratar a alguien tan mal toda su vida y luego esperar que les dejara algo. De verdad quería mucho a mi tío. Era igual que yo y como dije antes, no solo era como un padre sino también un amigo para mí. Ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Así que me dejé llevar por mis emociones en ese momento, y acabé gritándole a su familia, si es que se les puede llamar así. Tal vez podría haber manejado mejor la situación y si lo hubiera hecho, quizás no estarían armando tanto escándalo por nada. Así que supongo que mi madre tiene algo de razón,
pero tampoco creo estar completamente equivocada. Acabo de perder a alguien muy querido, y creo que cualquier persona un poco sensible probablemente habría hecho lo mismo en mi situación. Hablé con mi madre sobre esto esta mañana después de 3 días de discutir por el tema, y pareció entender mi punto de vista. Pudimos llegar a un acuerdo y me alegro de que hayamos podido hablarlo. Era verdad que yo había pasado la mayor parte del tiempo con mi tío y tenía una relación especial con él. Incluso me dijo que si alguien tratara a uno de sus seres queridos como la familia de mi tío lo trató a él, ella probablemente también se habría puesto furiosa con ellos. Así que me alegra saber que tengo una familia que siempre me apoyará. Ojalá la familia de mi tío hubiera podido ser así también, pero son solo un montón de decepciones. Hablando de ellos, también descubrí algunas cosas interesantes que finalmente explican cómo pudieron encontrar mi dirección, aunque nunca se las di. Ni mis padres ni nadie más se la dieron tampoco, pero no necesitaban ayuda porque resulta que el novio de Meridip es un hacker ético. Bueno, déjenme corregir eso. Se supone que es un hacker ético, pero lo que está haciendo ahora no tiene nada de ético. Esto también explica cómo han podido seguir molestándonos en Internet. Me enteré de todo esto mientras miraba sus redes sociales, ya que Meridip tenía una cuenta pública, y había publicado muchas fotos con este tipo. Me parece asqueroso que esté saliendo con alguien que apenas es un par de años mayor que su hijo, y bastante tonto que tenga una cuenta pública cuando su novio es supuestamente un hacker ético. Ella, más que nadie, debería saber la importancia de la seguridad en Internet. De todos modos, mientras los investigaba, encontré su cuenta, y aunque él sí tuvo el sentido de ponerla en privado, busqué su nombre en Google, y lo encontré en LinkedIn. Así es como pude encontrar la empresa donde trabaja actualmente y por lo que he podido averiguar, se dedica a probar los sistemas de seguridad informática para una empresa de tecnología. Después de hablar con mi madre y mi esposo, hemos decidido que voy a denunciarlo para que sus empleadores descubran lo que está haciendo, y tomen medidas, porque es muy obvio que está usando sus habilidades para algo completamente poco ético. Ya sea en su vida personal o no, no creo que quede bien para ellos tener a alguien así en su equipo porque está claro que no es de fiar, y estoy bastante segura de que tomarán medidas contra él. Así que tengo muchas ganas de escribirles un correo sobre esto, y ver cómo se sienten cuando tengan que enfrentar las consecuencias. Actualización 2. Envié ese correo a los empleadores del novio de Meridip hace 2 días, y hoy se presentaron en mi casa haciendo un escándalo sobre cómo había causado tantos problemas en sus vidas. Ha pasado casi una semana desde mi última actualización y después de enviar el correo, al principio no pasó nada. Pero luego, de repente, todos los mensajes y correos que había estado recibiendo de Meridip y sus hijos desde varias direcciones desaparecieron. No sé cómo pasó, pero no importa porque tengo capturas de pantalla, e incluso la cuenta que habían creado para defenderse y hacernos quedar como los malos, esa cuenta junto con la publicación también había desaparecido. Así que eso fue un buen avance y luego esta mañana Meridip y sus hijos aparecieron en nuestra puerta. Empezaron a gritarnos sobre cómo me había esforzado por causarles problemas innecesarios. Primero por presumir sobre la herencia que les había robado. No sé cómo puedo robar algo que nunca fue suyo, pero bueno, eso ya era ridículo, y luego empezaron a culparme por enviar ese correo. Al parecer, la empresa del novio de Meridip se había puesto en contacto con él después de mi correo, y había recibido una amonestación de recursos humanos. Se tomaron mi queja en serio porque, aunque no tenía pruebas concretas, era bastante malo que él estuviera relacionado con personas como Meridip, y el hecho de que yo hubiera dicho en mi correo que Meridip no tenía mi información de contacto ni mi dirección porque nadie se la había dado, eso obviamente significaba algo. No creo que lo hayan despedido por esto. La verdad me hubiera gustado que pasara, pero esa amonestación fue lo suficientemente mala, así que él volvió a su casa y dejó a Meridip, y ahora ella me está culpando por ello, lo cual es ridículo porque no creo que esto haya sido mi culpa. Fue su culpa por hacer que su novio hiciera su trabajo sucio. Esta vez no perdí el tiempo hablando con ellos. Tan pronto como aparecieron y empezaron a gritarme, llamé a la policía desde dentro de la casa, y en media hora los estaban sacando de mi propiedad. Estaban gritando como locos, lo cual, siendo sincera, no les ayudó nada, y Kevin cometió el error de amenazarme. No sé qué le pasó. Creo que había perdido la cabeza o algo así, pero por alguna razón pensó que sería buena idea amenazarme justo delante de los policías. Ahora hemos decidido que vamos a pedir una orden de alejamiento contra los 3 porque no vamos a tolerar más este tipo de comportamiento, así que veremos qué pasa. Actualización 3. Hola, ha pasado un mes desde mi última actualización, y hasta ahora no ha pasado nada importante excepto que conseguimos una orden de alejamiento por 2 años contra Meridip y su familia. También, un par de días después de la última actualización, recibí un correo del novio de Meridip.
Supongo que se disculpó por todo, pero en realidad no mencionó nada específico y creo que fue bastante listo por su parte. No hubo una admisión directa de culpa. Podría estar hablando de cualquier cosa, pero supongo que me alegra que haya entrado en razón y decidiera disculparse. No le respondí, pero tampoco voy a seguir con el asunto. De todos modos, no era con él con quien tenía el problema. Siempre fueron Meridive y sus hijos, y creo que ya les he causado suficiente daño. No van a recibir ni 50 centavos de la enorme herencia que mi tío me dejó, y creo que ese es el castigo más apropiado para ellos. La policía los sacó de mi propiedad. No intentaron contactarme más, pero Meridive sí le envió un mensaje muy desagradable y mezquino a mi madre diciendo que ella sabía perfectamente que siempre había estado celosa de Meridive, y que por eso nunca le había caído bien. No entiendo por qué esta gente siempre asume que los demás están celosos de ellos y que por eso no les caen bien. No sé cómo nunca se les ocurre que tal vez son simplemente desagradables como personas. Le dijo a mi madre que la felicitaba por haberme criado para ser exactamente como ella, odiosa, celosa y mezquina. Mi madre no respondió y tampoco siguió con el tema. Para ser sincera, ese mensaje no nos molestó a ninguna de las dos porque nos pareció extremadamente poco original. Ya que yo le había dicho esas cosas cuando vino a verme la primera vez, y terminé gritándole a ella y a sus hijos. Lo mínimo que podría haber hecho era esforzarse un poco más en ser desagradable, pero bueno, supongo que eso es demasiado trabajo para ella, y nosotras sabemos que hicimos lo correcto, así que no tenemos nada de qué sentirnos culpables. Sabemos que su mensaje solo venía de su frustración y amargura, pero se lo ganó. En fin, solo espero que mi tío esté feliz, y que nunca tenga que volver a saber de su familia. Recibiré el dinero en un par de semanas cuando termine la validación del testamento, y todavía no he decidido qué hacer con él, pero seguramente voy a invertirlo de manera inteligente, tal vez para mi hijo. Eso es lo que él habría querido.